Señor Jesucristo de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, en este momento, dándote gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Pedimos por cada miembro de la iglesia local. Pedimos, Señor, que el que está enfermo envíe sanidad. Y el que está afligido, Señor, trae consuelo. Y el que está en necesidad, Señor, provee para sus necesidades. Al mismo tiempo, Señor, te quiero suplicar que tu Espíritu Santo tome control en este momento de mi corazón y de mi mente, para que pueda realizar el trabajo, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones. Sin antes también, Señor, traer a memoria cada uno de los bomberos que están luchando, Señor, contra los incendios en California. Protege, guarda y cuida a cada uno de ellos. Al igual, Señor, igualmente a sus familias. Y que la providencia divina, Señor, esté con cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, aquí estamos una vez más dando gracias a Dios por todas sus bendiciones y queremos obviamente entrar a la palabra de Dios en este domingo, en lo cual Dios se ha manifestado de gran manera al regalarnos un día más de vida. Amén. Y quisiera rápidamente entrar a la palabra de Dios, hermanos, sin antes saludar a todos los miembros de la iglesia New Beginnings Apostolic Church en Sacramento. Y esperando, hermanos, que todos estén, al igual que nos miren a través de este canal, que todos estén en buen estado de salud. Amén, gloria a Dios. Y vamos a entrar a la palabra de Dios rápidamente. Y vamos a leer en el capítulo 33 de Ezequiel. Y en el verso 7, el cual dice de la siguiente manera. Dice: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu alma. Gloria a Dios. Y quiero comenzar con lo siguiente. En el estado de California, hermanos, cada vez que se edifica una estructura o un edificio, la ciudad demanda que se coloquen alarmas contra incendio, la cual obviamente sirve para avisar o para detectar el fuego. Dios le da una recomendación al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel estaba, cuando escribió esta profecía o esta palabra, estaba en Babilonia. Entonces, Dios le da cierto trabajo. Este profeta, el profeta Ezequiel, Dios le dio diferentes misiones, pero en este capítulo en particular le da el trabajo de centinela. Un centinela está diseñado para que pueda avisar cuando hay peligro. Entonces el profeta, Dios le da esta misión y lo pone, le dice, a hacer el trabajo del atalaya. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, que el atalaya o el vigilante tiene la responsabilidad
tiene el trabajo de avisar cuando se acerca el peligro. Y este es el trabajo que el profeta Ezequiel iba a desempeñar. Es decir, Dios le dice, tienes que predicar al pueblo. Y en la predicación de Ezequiel se dirigía a dos sectores de la sociedad en Israel. Uno, aquellos que vivían bajo la voluntad de Dios, y aquellos que no vivían bajo la voluntad de Dios. La exhortación de Ezequiel consistía en predicar al impío o al no convertido y predicar al convertido, es decir, al que vivía en justicia le exhortaba y le predicaba a seguir viviendo en justicia, en hacer las obras que Dios demanda de un hombre justo, que no se desviara del camino, que no se desviara de su postura, que se mantuviera firme en la justicia, la cual es vivir bajo la voluntad de Dios. Esa era la predicación de Ezequiel. Al convertido le exhortaba, le predicaba, le enseñaba que se mantuviera firme en su justicia, que se mantuviera firme en su convicción, que se mantuviera firme en su postura de santidad para que su vida fuera resguardada. Pero al impío le exhortaba y le predicaba que se apartara de sus malos caminos, que se apartara de la maldad, que se apartara del pecado, para que su vida pudiera ser prolongada. ¿Qué le quiero decir con esto? Número uno, la responsabilidad del atalaya o la responsabilidad del vigilante, del vigía, el que se acomodaba en la torre para avisar que venía el enemigo, era de sonar la trompeta, lo que en hebreo nosotros conocemos como el shofar. Él tenía la responsabilidad de dar la voz de alarma. Sin lugar a dudas, en cada hogar aquí en California, hermanos, todos tenemos una alarma, la cual se activa para darnos a conocer que es la hora de irnos a trabajar. Entonces, esa alarma nos despierta y el sonido de la trompeta está diseñado para un despertar al pueblo del Señor. Es para un despertar, para una convocación. Es un llamado de alerta para que el pueblo oiga, escuche, se prepare para lo que va a venir. Es decir, el profeta Ezequiel estaba diseñado para sonar el shofar, que es la voz de alarma. Y aquel que pusiera atención al sonido de la alarma, al sonido de la trompeta, al sonido del shofar, iba obviamente a salvar su vida. Pero aquel que no tomara en serio el sonido de la trompeta, consecuentemente iba a morir. Y Dios le advierte al profeta, le dice, si tú no le hablares al impío que se aparte de su impiedad y él muriera en su impiedad, yo voy a demandar la sangre de tu mano, porque es tu responsabilidad avisar, es tu responsabilidad predicar, es tu responsabilidad sonar la alarma para que el impío se aperciba o se prepare
y si tú no lo hicieres, yo voy a demandar de ti su sangre. ¿Cuál es la responsabilidad de un predicador? ¿Cuál es la responsabilidad de un atalaya? Dios ha puesto a la iglesia en estos tiempos como vigía espiritual, predicándole al convertido y predicándole al no convertido, exhortando al cristiano, exhortando al Hijo de Dios a que se mantenga firme en su convicción, a que se mantenga firme viviendo una vida recta delante de Dios, viviendo una vida en santidad delante de Dios, viviendo la vida de manera que agrade al Señor. De esa manera, cuando suene la alarma, Él va a estar preparado para hacer lo que tenga que hacer. Al mismo tiempo le dice al que no es convertido, o al impío, al pecador, al malvado, le advierte y le enseña que el juicio de Dios está sobre el pecado. Y aquel que practica el pecado, hay posibilidad absoluta de que si muere en su pecado, de que si persiste en su pecado, si continúa en su pecado, Dios va a traer juicio sobre tal individuo. Pero la responsabilidad es de que el vigía espiritual, de que el atalaya espiritual, el cual Dios ha acomodado en la torre, tiene que sonar la voz de alarma, tiene que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque haciendo esto, no solamente te salvarás a ti mismo, dice la palabra de Dios, sino a los que te oyeren. Ese es el trabajo del atalaya, o del predicador espiritual, o del vigía, el centinela. Pero si él desiste, si el atalaya, si el sacerdote, si el encargado de sonar la alarma no lo hace, Dios va a venir y va a demandar la sangre de el impío de su mano, y por ende va a traer consecuencias. Entonces, por lo general, hermanos, amigos que nos miran, las alarmas son bien incómodas. Una voz de alarma es incómoda para aquel que está a las 5 de la mañana durmiendo. Si alguien está durmiendo a esa hora y suena la alarma, viene a ser sumamente incómoda, porque lo que quiere es dormir. Pero cuando la alarma se activa, se tiene que levantar, número 1, a apagarla, que es como apagar la conciencia. Número 2, o a mirar qué es lo que está sucediendo alrededor. Dios ha usado el chofar, Dios ha usado la trompeta como signo de aviso para los juicios de Dios. Dios ha usado el chofar como instrumento para el atalaya de despertar. En Levíticos capítulo 23, verso 24, Dios señala las fiestas, y hay esa fiesta en Levíticos 23, 24, que se llama las fiestas de las trompetas. Las mismas trompetas que se usaban en el antiguo Israel para los atalayos o para los vigilantes. Esa fiesta de las trompetas se hacía con el motivo de convocar, con motivo de despertar al pueblo, con motivo de reunirse
Porque en el séptimo mes, en el día primero, se hacía esta fiesta que indicaba un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, un nuevo comienzo para la comunidad, un nuevo comienzo para los hijos de Dios. Y se sonaba esta trompeta, se sonaba el shofar para que la gente se reuniera en un lugar específico para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, hermanos, que Dios ha puesto a la iglesia, Dios ha puesto a los predicadores, Dios ha puesto su pueblo para que sea el vigía espiritual de este mundo, para que suene la trompeta de alarma cuando venga el enemigo. Y aquel que esté preparado, aquel que esté listo, va a salvar su vida, dice la palabra de Dios. Pero aquel que no esté preparado, aquel que no tome en serio la voz de alarma que Dios está trayendo en estos tiempos, las consecuencias son, hermanos, sumamente evidentes. Dios exhorta al justo que se mantenga en su justicia. Dios exhorta al justo que se mantenga en santidad. Dios exhorta al justo que se mantenga dentro de los parámetros de santidad que Dios ha estipulado en su palabra. Eso es el trabajo de la atalaya, mantener al pueblo de Dios enfocado, mantener al pueblo de Dios despierto, mantener al pueblo de Dios en un alto sentido de alerta, más en estos tiempos en los cuales Dios cada día que pasa, hermanos, sigue Él manifestándose de manera muy especial para que su pueblo esté preparado. Esa voz de alerta o el trabajo que Dios le encomendó al profeta Ezequiel de mantener al pueblo en estado de alerta, de mantener al pueblo enfocado, es lo que la palabra de Dios nos indica hoy en día. Los tiempos son difíciles y es imposible traer una predicación en los tiempos que estamos viviendo pretendiendo o haciéndonos imágenes en nuestra mente de que todo está bien. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es un indicio, no es la gran tribulación, no es el final de los tiempos, no es la profecía en su máxima intensidad, sino que es principios, son indicios, son señales de que poco a poco nos vamos acercando a la venida de Jesucristo. Entonces, porque una vez de que suene, que es el shofar el que va a usar el Señor en 1 Tesalonicenses 4:16, número 1 dice, porque el Señor, dice, mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, Dios acomodó a Ezequiel y le dio un trabajo específico. Le dijo, yo te he puesto a ti como atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto a ti para que hagas sonar la alarma. Y tu responsabilidad y la responsabilidad de cada predicador
hoy en día es sonar la alarma. Dije al principio, las alarmas son incómodas. La palabra de Dios también nos incomoda. La palabra de Dios tiende a incomodar al ser humano. La palabra de Dios nos hace sentir que estamos fuera de lugar. Y cuando llega esa incomodidad al hombre, es porque la palabra de Dios está haciendo su trabajo. So Dios le dice, yo te he puesto a ti como atalaya. Y Dios ha puesto a la iglesia como atalaya en estos tiempos. So, el trabajo de la iglesia es predicar la palabra, es decirle al mundo que la venida de Jesucristo está cerca, que la venida de Jesucristo está más cercana que nunca, porque todo indica, hermanos, todo indica que el evento que necesita este mundo para que se desate la gran tribulación sobre la tierra es la venida de Jesucristo, la cual habla Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16. Cuando esto suceda, yo lo dije en el video pasado, cuando esto suceda, cuando ese chofar que Dios le dio al profeta Ezequiel como instrumento de alarma para que avisara al pueblo cuando venía la guerra, cuando venía el enemigo, cuando venía la espada, dice la Biblia. Ese chofar que usó que se le fue encomendado al profeta, ese chofar que se usa en las fiestas de Jehová o Yahweh, esas trompetas van a volver a sonar un día en el libro de Apocalipsis para los juicios de Dios. So, el trabajo de Ezequiel era despertar. El trabajo de la iglesia es sonar la alarma, sonar la trompeta, sonar el chofar para un despertamiento espiritual. Cuando hay un despertamiento espiritual en el pueblo de Dios, entonces va a haber enfoque y vamos a poder visualizar desde otro ángulo lo que Dios tiene para la iglesia en estos últimos días. Al convertido le dice, mantente fuerte. Hermanos de la iglesia local, hermanos que nos miran a través de este canal, manténgase firme, manténgase convencido de que Dios está con su pueblo. Manténgase firme en su convicción de santidad. Manténgase firme en lo que Dios ha puesto en su corazón. Manténgase firme en la fe. Manténgase firme en el espíritu. Juntamente con su familia, juntamente con el pueblo de Dios, porque Dios nos ha puesto como aquellos que activan la voz de alarma para que este mundo pueda apercibirse de lo que viene, para que este mundo pueda entender y discernir lo que Dios tiene preparado para el mundo. Entonces, Ezequiel era su trabajo, predicar al justo, pero también predicar al que no practicaba la justicia. Y Dios usa su justicia en este pasaje. Dios usa la responsabilidad individual para cada uno de los habitantes de la tierra. Al justo le dice, mantente en tu justicia, pero tú eres responsable de mantenerte dentro de lo agradable delante de Dios.
Pero al final de cuentas, le dice al justo, tú vas a ser responsable por tu vida de manera individual. Al mismo tiempo le dice al injusto, tú vas a ser responsable de tus acciones de manera individual. De manera que no hay, hermanos, excusa. Dice, porque el Señor con voz de alarma, es decir, Dios va a sonar, porque el Señor mismo con voz de mando, es decir, Dios va a sonar la alarma en el día, en Tesalonicenses 4:16. Dios va a sonar la alarma, Dios va a sonar el shofar, Dios va a sonar la trompeta para apercibir el pueblo. Y una vez que Él suene la trompeta, dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Dios va a descender. No va a venir a la tierra, va a descender. No va a tocar la tierra, sino que simplemente se va a quedar en el aire, suspendido en el aire, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, y los que estemos muertos, seremos resucitados, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Para algunos esto suena una fábula, para algunos esto suena como una fantasía, pero no es fantasía ni es una fábula. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la máxima autoridad moral sobre la faz de la tierra. Y dice, y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que vivimos. Pero necesitamos estar despiertos. Y el deber del atalaya, el deber del predicador, el deber del vigía, el deber del centinela es mantener al pueblo enfocado y preparado para ese gran día. Porque si el centinela no hace el trabajo, si el vigía no hace su trabajo, si el vigilante no hace su trabajo, Dios va a demandar de el centinela la sangre, la vida del impío que se muere sin antes ser avisado por el atalaya. Dios le dice al profeta Isaías, y no voy a ir a esa escritura, pero le dice, el pueblo de Dios estaba en cierto modo reclamándole a Dios relacionado al ayuno. Entonces Dios les contesta y le dice, ellos le dijeron, ayunamos y no nos hiciste caso, nos humillamos y no te diste por entendido. Y Dios le dice al profeta, le dice, clama a voz en cuello. Dice, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es decir, Dios le dice a Isaías, le dice, clama, usa todas las cuerdas vocales, usa todos los recursos, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que sonar la alarma. Le dice, clama, en otras palabras, grita a voz en cuello para percibir a este pueblo, para avisarle a este pueblo, para predicarle a este pueblo, para exhortarle, para enseñarle. Dice, clama a voz en cuello. No te detengas, es tu trabajo. El trabajo del atalaya es sonar la alarma. Alza tu voz, ¿cómo qué? Como trompeta.
o como un shofar. Alza tu voz como trompeta, no te detengas. Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La palabra de Dios es incómoda. La palabra de Dios, la alarma que Dios ha puesto, es bastante incómoda. Solo dice, predica, no te detengas. Y tienes que hacerle saber a este pueblo en dónde ha caído. Tienes que hacerle saber a este pueblo, tienes que predicarle a este pueblo su rebelión y su pecado para que se prepare para cuando venga el juicio de Dios. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo de la iglesia. Porque lo aceptemos o no, nosotros somos los atalayas. La iglesia es el atalaya espiritual que Dios está usando en estos últimos días. En el último video yo dije, una vez que la iglesia sea arrebatada, una vez que la iglesia se vaya con el Señor, toda voz de alarma, todo atalaya será quitado. Ya no va a haber más voz de alarma, solamente juicio de Dios. Y en el mismo momento en que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, el banderillazo de salida de la semana 70 o los últimos 7 años de tribulación van a dar inicio. Pero para entonces la iglesia ya no va a estar sobre la faz de la tierra. Eso es bueno, hermanos, sonar la alarma. Es bueno avisarle al pueblo. Es bueno predicarle al que no está bajo la voluntad de Dios como el que está bajo la voluntad de Dios. Que vienen juicios sobre esta tierra y que la responsabilidad individual en nosotros sigue estando ahí. Porque cada uno de nosotros se va a presentar delante de Dios y daremos cuenta de cada una de nuestras obras, ya sean buenas o sean malas. Vale la pena prepararse, vale la pena poner atención a las voces de alarma que Dios está utilizando en estos últimos días. A la voz de Dios, que a través de su palabra, de este libro inerrante e infalible, está hablando a la iglesia y está hablando al mundo secular. Al mundo secular le dice, vuélvete de tu impiedad. Al mundo secular le dice, vuélvete a Dios. Al mundo secular le dice, deja tu camino de pecado y de perversidad y vuélvete a Dios. Y al justo le predica y le dice, mantente en tu camino. Mantente bajo la presencia de Dios. Mantente bajo la dirección del Espíritu Santo. Mantente bajo ese círculo santo que está alrededor. No te salgas, no te detengas. Mantente firme y Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la recompensa que es la vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, misericordioso, ayúdanos, Señor, a ser atalayas responsables, de tomar en serio nuestra responsabilidad como vigías, como centinelas espirituales.
Que podamos, Señor, predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Que podamos predicar tu palabra, Señor, tal y como tú mandas que la prediquemos. Que podamos, Señor, estar enfocados cuando suene esa trompeta, que será la última trompeta, para que este pueblo vaya a estar contigo. Señor, te lo pedimos, porque si tú, Señor, no nos ayudas, si tú no estás con nosotros, en balde nosotros hacemos lo que estamos haciendo. Porque si tú no vigilas la ciudad, en balde están los vigías. Si tú, Señor, no guardas la casa, en balde están los guardias. Ayúdanos a estar enfocados. Ayúdanos, Señor, a tener convicción en nuestro corazón que tu venida está cerca y que no hay tiempo que perder. Ayúdanos, Señor, a mantener tu palabra dentro de nuestros corazones. Y te quiero pedir, Señor, antes de despedirnos, por Estados Unidos de Norteamérica, por cada uno de sus gobernantes, Señor. Tú pones y quitas reyes. También pedimos por la paz de Jerusalén, porque tu palabra dice, sean prosperados los que te aman. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.